presente vídeo corresponde al contenido de la versión presencial del 29 de marzo de 2023 del curso de Historia de España en el Centro de Mayores Casa del Reloj del Distrito de Arganzuela, en Madrid. Esta es la segunda entrega sobre la vida cotidiana en los reinos hispánicos durante los siglos XVI y XVII, a través de la visión de Cervantes y Lope de Vega. Centramos varios aspectos que nos parecen de interés. En primer término, la expulsión de los moriscos, deportación masiva que acarreó graves consecuencias demográficas, económicas y de crecimiento de la intolerancia. Seguidamente, un análisis sobre el Quijote como expresión de la agonía de los valores feudales y triunfo de una nueva realidad asumida por el pueblo, tener o no tener, como se pone en boca de Sancho Panza. Y, finalmente, un retrato de Sevilla en esta época, capital mercantil del mundo, que, como tal, refleja las abismales desigualdades sociales. Empezamos. La España de Cervantes y los moriscos. Vamos a ver cuál era el punto de vista hispanista, el de los cristianos viejos. Según señala el historiador Josep Pérez, del que ya hemos hablado en estas sesiones y que es un experto en historia moderna, tal vez para desviar la atención de los males que padecía España, decidió el duque de Lerma, en 1609, expulsar a los moriscos, descendientes de los musulmanes que la sociedad cristiana fue incapaz de asimilar. Los moriscos, blanco del odio de clase y de raza, fueron sacrificados a los prejuicios populares como si su expulsión sirviera para mitigar los efectos de la peste, el subdesarrollo, el parasitismo y la pobreza. En la obra de Cervantes encontramos en varias ocasiones ecos de las opiniones corrientes de la época sobre la morisca canalla. Aunque en el inicio de su relato los llama buena gente, en el coloquio de los perros son una ficción de cómo dos perros del Hospital de la Resurrección de Valladolid cuentan sus vivencias con distintos amos, y que se parece bastante a el relato que medio siglo atrás había hecho el Lazarillo de Tormes, una novela anónima. Estos perros, que van explicándose cómo han sido sus distintos amos, reflejan, al hablar de los moriscos, su misión es acuñar y guardar dinero acuñado, y para conseguirlo trabajan y no comen. De modo que, ganando siempre y gastando nunca, llegan a amontonar la mayor cantidad de dinero que hay en España. Entre ellos no hay castidad, ni entran en religión ellos ni ellas. Todos se casan, todos multiplican, porque el vivir sobriamente aumenta las causas de la generación. No los consume la guerra. Róbanos a pie quieto, y con los frutos de nuestras heredades, que nos revenden, se hacen ricos. No gastan con sus hijos en los estudios, porque su ciencia no es otra que la de robarnos. España cría y tiene en su seno tantas víboras como moriscos. Hay ironía. Es lo que le cuenta un perro a otro perro sobre una temporada que estuvo con moriscos, y lo que hace es reflejar pues esos males de la España picaresca. En otros puntos del coloquio de los perros encontramos cómo los matarifes roban la carne y se la llevan, y infinidad de escenas en donde se refleja la truculencia de esa sociedad que pasaba mucha hambre. La expulsión de los moriscos fue un hecho trascendental que merece que abramos un paréntesis para entenderlo un poco mejor.
Dicha expulsión, más de 300.000 de personas que eran tan hispánicos como los demás y llevarían siglos y siglos viviendo en la misma tierra, en la misma casa, con la diferencia de que habían mantenido la religión musulmana cuando en el proceso de avance de los reinos cristianos sus antiguos territorios habían sido ocupados. Pues repito, más de 300.000. Se trata de una de las mayores y más trágicas deportaciones de toda la Edad Moderna. Una medida arbitraria, una cortina de humo, llaman muchos, sin ningún tipo de justificación racional para los intereses de la corona. Es una medida que acarreó graves problemas demográficos. Habíamos salido de una peste que duró desde 1598 a 1604, y económicos, una ruina, sobre todo para el reino de Aragón, que se quedó sin gente capaz de cultivar las tierras tal y como lo habían venido haciendo. En el vídeo del canal YouTube de Anacronismo, de 11-22 minutos de duración, se aborda una breve síntesis de este hecho histórico. Merece prestar atención. No obstante, para los interesados en saber más, aconsejamos el documental y debate del programa Culturales de Televisión Española, emitido en 2009 con el título La expulsión de los moriscos, que ha sido recogido en el canal OnTit de YouTube. Tiene una larga duración, casi 2 horas, 1 hora 51 minutos, y cuenta con testimonios de los distintos expertos. Dejamos esta actividad a aquellos que quieran profundizar más en lo que ocurrió. El Quijote retrata una nueva época. Vamos a verlo desde la perspectiva marxista de Alan Watts, que es catedrático de Historia en la Universidad de Sussex, en Reino Unido. Las páginas de Don Quijote, explica, están llenas de personalidades y situaciones tomadas del gran libro de la vida misma. El espíritu de este libro, con su sencillo realismo y alegre optimismo, es claramente el del humanismo renacentista y no tiene nada que ver en absoluto con la Contrarreforma. La Inglaterra de Shakespeare, como la España de Cervantes, estaba en medio de una gran revolución social y económica. Era un cambio turbulento y penoso, que sumió a una gran cantidad de personas en la pobreza y creó en las ciudades una gran clase de elementos proletarios desposeídos, mendigos, ladrones, prostitutas, desertores, aquellos que se codeaban con los hijos de los aristócratas empobrecidos y sacerdotes apartados del sacerdocio. El tema central de Don Quijote contiene una verdad histórica fundamental sobre España en el periodo de la decadencia feudal. Los ideales de la caballería aparecen ahora tan ridículos como una excentricidad anticuada en la naciente economía capitalista, en donde todas las relaciones sociales, la ética y la moralidad están dictadas por el nexo desnudo del dinero. Mientras que en Lope de Vega la vieja idea feudal del honor es tratada con una seriedad letal, en Don Quijote se convierte en materia de humor. Cervantes está mirando hacia adelante, mientras Lope está mirando hacia atrás. Cervantes representa una transición hacia una sociedad y moralidad capitalista basada en el dinero y no en el rango, mientras que Lope mira hacia atrás vehementemente a las certezas morales de un mundo desvaneciéndose, donde todo hombre conocía su lugar y la sociedad era mantenida por un fuerte cemento de honor y obligaciones mutuas. Aún así, las obras de Lope ya descubren las cartas. Son la admisión
tácita de que esos valores han colapsado con la vieja sociedad que los ha producido. La esencia del humor de Don Quijote es precisamente las contradicciones generadas por la transición del feudalismo al capitalismo en una sociedad basada en el concepto de servicio feudal, el honor y la lealtad, a un tránsito a una sociedad totalmente diferente, basada exclusivamente en las relaciones monetarias. El caballero andante Don Quijote entra en conflicto con la realidad social y económica existente, de la misma forma que los sueños entran en conflicto con la vida cotidiana. Esto es una expresión literaria de la bancarrota de la aristocracia española. Esta contradicción, añade Watts, se nos descubre absurda y por tanto cómica. Las personas pobres y supuestamente ignorantes comprendían la verdadera situación y correctamente atribuían el comportamiento de los caballeros a la locura. En realidad es un tipo de locura, pero no de una locura individual, sino de una clase social entera que ha sobrevivido a su utilidad y que no se reconcilia con este hecho cuando es absolutamente obvio. Lo que ven en esta diapositiva es la ruta seguida por Don Quijote en sus aventuras, desde al sur, abajo, La Mancha, hasta la esquina superior, Barcelona. Este mapa aparece en la edición del Quijote realizada por la Real Academia Española en 1780 e impresa por Ibarra. El mapa fue realizado por Tomás López, cartógrafo del rey Carlos III, uno de los cartógrafos españoles más importantes del siglo XVIII. En el mapa aparece un grabado con los símbolos del caballero andante realizado por Manuel Salvador Carbona. Esta obra se encuentra en la Biblioteca Nacional y en el enlace que tienen en la parte inferior pueden acceder a la misma en formato PDF. Barcelona en el Quijote. Barcelona es reino de Aragón, muy en esa unión de reinos separada todavía de esa Castilla poblada y próspera que tiene en ese momento su epicentro en Sevilla. Cervantes estuvo en Barcelona en 1610. Así lo argumentó Martín de Riquer. El escritor alcalaíno viajó a la capital catalana con la intención de ser recibido por el conde de Lemos, que estaba de paso para tomar posesión de su nuevo cargo como virrey de Nápoles. Los piropos de Cervantes a Barcelona alcanzaron fama cuando en el capítulo 52 de la segunda parte del Quijote Cervantes calificó a Barcelona de archivo de la cortesía, albergue de los extranjeros, hospital de los pobres, patria de los valientes, venganza de los ofendidos y correspondiente grata de firmes amistades y en sitio y en belleza única. La Barcelona que conoció Cervantes era una ciudad en movimiento, activa. Los 40.000 habitantes se agolpan en barrios cercanos al puerto. Los franceses llegaban en oleadas, en su mayoría inmigrantes pobres y jóvenes varones que ocupaban los trabajos menos agradecidos. Barcelona era una ciudad llena de oportunidades. Muchos catalanes del interior también bajaban a la capital, no solo atraídos por un mejor porvenir, sino en busca de algún negocio. Mercaderes, arrieros, aprendices o estudiantes provenientes de villas y de ciudades catalanas en expansión llegaban a la gran urbe expectantes a un destino que les podía deparar el concurrido ambiente barcelonés. El hostal en que se alojó Cervantes estaba en una de las zonas más bulliciosas,
la Marina de San Francesc, hoy Paseo Colón. Muy cerca estaba el Portal del Mar y el Pla de la Llotja, donde se realizaban una de las actividades más dinámicas de la ciudad. La Sevilla de Cervantes. Hay que advertir que Sevilla fue, a lo largo del siglo XVI, la capital del mundo. Más importante, dicho por todos sus habitantes, que Roma o que París. Sevilla era un punto de confluencia. Todo lo que se exportaba a América pasaba por Sevilla. Y todo lo que se importaba de América pasaba por Sevilla. Llegó a tener 130.000 habitantes. Era el punto de encuentro. Y también reflejaba en la parte opuesta a esa opulencia, pues una sociedad de miseria, oportunistas, depauperados. Esa es la que reflejará fundamentalmente Cervantes. En su novela Rinconete y Cortadillo, una de las 12 novelas ejemplares, participa del idealismo italianizante y de abundantes elementos realistas. Sitúa la acción en Sevilla, que por ser el eje vertebrador del tráfico comercial con América, es, ya lo hemos explicado, una ciudad populosa, rica y con marcados contrastes sociales. ¿Qué es lo que explica el espectacular desarrollo de la marginalidad que se produjo en su seno? No solo por la riqueza, sino porque la multitud es en defensa del perseguido por la justicia. Los personajes pertenecen al mundo de la marginación y en concreto al mundo del latricinio, que es el más característico del pícaro y que va desde el juego, que es la forma en apariencia al menos de menor agresividad física, aunque a veces acabe en reyertas y muertes, pero eso son consecuencias esporádicas y aislables, hasta el robo. Aparecen en la novela diversos cargos relacionados con la justicia, corregidores, jueces, alguaciles, etc. Recordemos que cuando en un momento están todos reunidos y el vigilante dice que viene el alguacil monipodio, señale que nadie se alborote, que es amigo y nunca viene por nuestro daño, lo cual nos hace pensar en la lamentable situación de la justicia española de la época. A través de Rinconete y Cortadillo hemos podido acceder a ese amplio mundo de la marginalidad que Cervantes diseña con atinados rasgos y con una gran profundidad psicológica en el estudio de los personajes. Es una sociedad limitada, pues se trata únicamente de los estratos más bajos, de aquellos que están fuera de la ley, de la picaresca, pero qué duda cabe, y a través de ella, de una forma más o menos velada o indirecta, han aparecido ante nuestros ojos otros grupos sociales, sin tener la talla de los protagonistas de la obra, si son, en cierta medida, como se ha visto a lo largo del trabajo, causa de ese mundo picaresco. Esta vista de Sevilla en el siglo XVI, pintada por Alonso Sánchez Cuello y conservada en el Museo de América de Madrid, es una panorámica desde el barrio de Triana. A través del río Guadalquivir llegaba la flota de Indias, la flota de galeones que conectaba la ciudad con los virreinatos americanos. Para ampliar cómo era esa Sevilla de los siglos XVI y XVII, les invitamos a que activen este magnífico vídeo de la profe López en YouTube con una duración de poco más de 8 minutos. La sociedad de los siglos XVI y XVII vista por Don Quijote. La sociedad española o de los reinos hispánicos del siglo XVI se compone de nobles, hidalgos, clases medias y pueblo.
En el lugar principal aparece la nobleza, reforzada por la dignidad de la grandeza de España creada por Carlos I, lo que suponía el privilegio de permanecer cubiertos delante del rey. La nobleza ocupaba los cargos más lucrativos e importantes de la administración y del ejército. Además, sus rentas eran de ordinario cuantiosísimas, llegando a ser en ocasiones propietarios de grandes latifundios. A este grupo pertenecían los duques de la segunda parte del Quijote. Ello, no obstante, y en algún caso, su ociosidad y sus lujos los reducían a estrecheces, con una ya caduca opulencia que externamente trataban de ocultar. Los caballeros, miembros de las órdenes militares, también eran poseedores de tierras y señoríos. Los hidalgos constituían el grado más bajo de la nobleza, si bien junto al resto de la nobleza estaban también exentos de pagar cargas fiscales. El propio Cervantes se refiere a ellos como hidalgos de 4 cepas y 2 yeguadas de tierra, y que comían mal y a puerta cerrada, haciendo hipócrita el palillo de dientes con el que se sale a la calle después de no haber comido, cosa que le obligue a limpiárselos. A la clase media pertenecían los negociantes, mercaderes, hacendistas, burgueses, artistas y letrados. De entre estos, las fortunas avanzadas mediante el comercio empezaban a ser, ya antes como hoy, la llave maestra del medio social, hasta el punto de hacer proclamar a Sancho Panza que dos linajes solos hay en el mundo, como decía una abuela mía, que son el tener y el no tener. Evidente afirmación del triunfo de Don Dinero sobre los valores tradicionales. El pueblo estaba constituido por labradores y jornaleros, los jornaleros trabajaban 12 horas de sol a sol y de era en era. Los artesanos y los menestrales son los que hacen oficios manuales. Y luego, en la parte más baja de la pirámide se encontraba la clase ínfima, en la que figuraban los maleantes, los vagabundos, los pícaros, los buhoneros, rufianes, bandidos y esclavos. Esclavos, que había bastantes, y ya veremos en próximas sesiones cómo era la esclavitud en la España peninsular hasta el siglo XVIII y principios del XIX. Esta clase ínfima era, pues, el elemento, la flor y la nata de la novela picaresca, el patio de monipodio nacional. Muchísimas gracias por su atención. La sociedad hispánica de los siglos XVI y XVII vivió grandes turbulencias, terminando con un orden social basado en el rango por nacimiento a dar los primeros pasos en una escala social basada en el dinero, nacimiento del capitalismo. En la próxima sesión recorreremos el camino de la decadencia del siglo XVII con menciones muy concretas a las rebeliones de Portugal y Cataluña, que marcaron de manera definitiva el devenir de los siglos siguientes. Esperando poder contar de nuevo con todos ustedes, como siempre, les ruego que se cuiden, que nos cuidemos.